El nuevo reglamento de extranjería endureció los requisitos para estudiar y trabajar en España mediante la visa de estudiante, por cuanto redujo los plazos para solicitarlo. Estableció que el plazo general para presentar la solicitud es con una antelación mínima de 2 meses a la fecha del comienzo de los estudios. Por ejemplo, si las clases en el centro educativo empiezan el 25 de octubre del 2025, entonces el plazo que tienen las personas para presentar los documentos y solicitar la visa de estudios ante la oficina de extranjería o ante el consulado de España en su país de origen vencerá el 25 de agosto del 2025. Y en caso se presenten fuera de dicho plazo, entonces la solicitud de la visa de estudios será denegado por extemporáneo. Y ello está ocasionando muchos problemas a las personas que están interesadas en estudiar y trabajar en España respecto al cumplimiento de dicho requisito. Sin embargo, existe la posibilidad de presentar la solicitud de la visa de estudios en un plazo menor a 2 meses del inicio de las clases, mediante un certificado emitido por el propio centro educativo en el cual se explique que el procedimiento de matrícula o inscripción requiere un plazo inferior e indique cuáles son las fechas límite en las que debe de formalizarse la matrícula o inscripción. En este sentido, tenemos que las excepciones a la regla general son el propio proceso de admisión del centro de estudios, incluyendo los casos en que no tuvieran una fecha límite y que admitiera alumnado por procesos internos dentro de los 2 meses antes del comienzo del programa educativo, lo cual podría justificarse mediante un certificado de admisión emitido por el propio centro de estudios. Otra justificación podría ser figurar en una lista de espera del programa en el que se solicita ingresar. Igualmente podría justificarse alegando no haber sido admitido la persona en la primera opción elegida para estudiar y decantarse por la opción por la que se solicita plaza en segundo o posterior lugar. Otra causa que puede justificar sería no haber podido acceder a la documentación necesaria para solicitar el visado por causas ajenas al alumno, como por ejemplo que el país emisor de la documentación no puede entregarla a tiempo. Y finalmente, se ha establecido otras causas debidamente justificadas, con lo cual se ha dejado abierta la posibilidad de alegar otros motivos que justifiquen el motivo por el cual la persona no pudo presentar la solicitud de visa de estudios junto con la documentación pertinente en el plazo de 2 meses antes del inicio de clases. En conclusión, al momento de presentar la solicitud de la visa de estudiante para estudiar y trabajar en España, se deben presentar los documentos con una antelación mínima de 2 meses respecto al inicio de las clases en el centro educativo. Pero si existen causas justificadas, entonces se podría presentar la solicitud de visado en fechas más próximas respecto del inicio de clases. Gracias a Dios, y cualquier duda al respecto de este tema, por favor ponte en contacto con el despacho Ciesari y Asociados
asesoría extranjería, visitando la página web del despacho, que es www.cesari.com, y con gusto despejaremos tus dudas. Y además, si te gustó este video, porfa dale like, compártelo, y si lo deseas, suscríbete a este canal llamado Permiso Residencia España. Gracias.